RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Amigos de Integrando Perú, un gusto saludarlos. Hoy día, esta tarde, tenemos el honor de recibir en Integrando Perú a Monseñor Cardenal Pedro Barreto. Monseñor es arzobispo emérito de Huancayo, es cardenal en funciones y también presidente, y esto es muy importante, de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, SEAMA. Monseñor, bienvenido a Integrando Perú. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Monseñor, es un honor tenerlo por acá, pero yo siempre tengo la tarea de calentar motores en esta importante conversación y diálogo. Voy a empezar contextualizando lo que amenaza hoy a la Amazonía, que abarca 9 países. Es el calentamiento global. Este problema que proviene de la mano del hombre. Es el hombre el que ha forzado el uso y abuso de los combustibles de origen fósil. Y hoy estamos viendo que se ha mezclado la agenda climática con los conflictos que hay en el mundo. Estados Unidos y China están viviendo una guerra fría, pero también todas sus políticas frente al cambio climático ahora están condicionadas por su lucha por quién mantiene la hegemonía o quién le quita la hegemonía al otro. Y en alguna medida eso también se expresa en el doloroso y viejo conflicto de Medio Oriente. La pregunta es, ¿la Iglesia Católica hoy está interpelada? ¿Por qué está interpelada? Porque si hay alguna esperanza para el ser humano es la capacidad de reencontrarse consigo mismo, lo que se conoce en palabras sencillas como valores espirituales. Entender que algo ha fallado en el modelo de desarrollo que hace que podamos destruir nuestra propia vida, porque el planeta va a sobrevivir, la naturaleza se defiende, pero la forma de vida humana es la que está en peligro con el calentamiento global. La pregunta concreta es, ¿debe la Iglesia Católica unirse a las otras 4 religiones que hay principales en el mundo para hacer una llamada de atención muy fuerte al establishment, a los gobiernos de turno, en el sentido de que no se puede seguir jugando con esta bomba de tiempo que está provocando hoy miles migrando forzosamente? Pero de acuerdo a Naciones Unidas esto va a crecer de una forma muy preocupante. Vamos a hablar de millones de personas que van a querer salir de los espacios hostiles en los que están habitando, donde hay hambre, donde hay falta de agua. Y si las religiones no asumen un rol mucho más activo del que hoy tenemos, el escenario se va a presentar muy duro. ¿Qué apreciación tiene usted al respecto? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque sin duda alguna hay varios aspectos. Lo primero es que de todos es ya conocido que el cambio climático es un hecho irrefutable. Científicamente está probado. Y que el origen del cambio climático es de origen humano. Es el hombre que ha provocado por esa explotación irracional de los recursos y el uso de los elementos fósiles que están afectando gravemente al país. Creo que aquí es responsabilidad de todos, absolutamente todos, según las responsabilidades que tienen, de responder a esta urgencia. No podemos perder más tiempo en discusiones,
en conflictos, porque este es el tema, yo diría, central de la humanidad hoy. En segundo lugar, me ha hablado de las religiones. Y es verdad, hay un proceso lento, en algunos aspectos bastante avanzados, de confluir en aquello que es fundamental. ¿Y qué es aquello que es fundamental? Es que creemos en Dios, creemos en un ser supremo en otros casos, pero que definitivamente hay alguien que creó el universo como casa común de toda la humanidad. Por tanto, nos estamos coincidiendo en esta fundamentación de un Dios que nos ha creado libres, pero en una casa común. Y nos ha creado para que la cuidemos y la cultivemos, la tierra. Cuidar y cultivar. No solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras. Varias veces se ha dicho que si las religiones que creemos en Dios o un ser supremo con otro nombre no nos unimos, no tenemos la autoridad moral para pedir a los que no creen en Dios que se unan por esta causa. ¿Y cómo va ese diálogo, monseñor? El diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso es la palabra exacta, no es un diálogo ecuménico, no, sino interreligioso. Es decir, de toda persona que cree en un ser trascendente. Va avanzando y el Papa Francisco está dando signos muy claros de este diálogo. Por ejemplo, en la Laudato Si, que es una encíclica sobre la casa común de 2015, él se hace la pregunta: ¿qué clase de mundo queremos dejar para los niños que están creciendo y para las generaciones futuras? Esta pregunta, que es fundamental, nos debe movilizar a todos con urgencia de cuidar la casa común para las generaciones futuras. Algunos científicos dicen que los huracanes, que las intensas lluvias se daban cierto tiempo, ¿no?, en la historia, cada 100 años, 200 años. Pero ahora, con el cambio climático, se ha acortado ese tiempo y, claro, lógicamente esto va a estar de alguna manera ahogando las posibilidades. Es casi anual. El Papa Francisco el año pasado sacó una exhortación apostólica, Laudato Deus. Así es, Deum, sí. Durísima. Y ahí habla del paradigma tecnocrático y realmente lo pulveriza. ¿Qué piensa usted de esto, monseñor? Bueno, esto es una exhortación apostólica que el Papa, en octubre del año pasado, el 3 de octubre, víspera de San Francisco de Asís, lanza a la humanidad. No es una encíclica como la Laudato Si, pero es una exhortación. Muy dura. Dura, pero es la verdad. Es la verdad. ¿Y qué es lo que dice ahí? Es que se han hecho intentos. Ha habido pequeños avances, pero con mucha timidez. Ahora se necesita una urgente respuesta de decisiones políticas y económicas. ¿Estamos fracasando, monseñor? Parece que sí. Esa decisión simbólica al comenzar su mandato del Papa argentino, de seguir usando los zapatos sencillos y de dormir en la misma cama con la que él antes usaba, de dar el mensaje: voy a seguir siendo el mismo, con un compromiso mayor, pero no dejo de ser yo mismo, sumado a una serie de hechos para limpiar la casa, muy fuertes, que le han costado enemigos tremendos al Papa, que hay quienes dicen que eso tiene que ver con que su salud se haya agravado, porque ha sido doloroso el esfuerzo
que el problema fue identificado por sus dos antecesores, pero quien ha tomado las sanciones durísimas para limpiar la casa ha sido el Papa argentino. Y eso evidentemente hoy no es ponderado como corresponde, pero me parece muy importante eso que acaban de decir, esa exhortación apostólica y esa defensa en resguardo del bioma. Que se ha invitado el Papa, creo que no hay precedente histórico a la reunión de los países que son las potencias globales. Hay un maquillaje, hay un querer lavarse la cara de los líderes mundiales, o verdaderamente usted percibe que queda un poquito de conciencia y dicen, vamos a escuchar a este hombre de Dios a ver si nos hace sentir que todavía hay un camino correcto en el cual podamos recuperar la capacidad de salvar el mundo de los hombres, porque lo que está en peligro es la vida humana. ¿Qué podemos hacer para que China, muy cruda y sincera, diga: aceptamos el problema del cambio climático, pero de ninguna forma vamos a afectar nuestro crecimiento económico ni nuestros objetivos nacionales de recuperar el liderazgo mundial por el cambio climático? Es decir, China ha tomado medidas, pero las ha postergado, las más importantes, al 2030, en el afán de que su economía cumpla determinados objetivos. Y eso hace que China hoy sea el principal productor de gases de efecto invernadero en el mundo. Entonces, en pocas palabras, la disputa por el mundo de quién tiene el dominio hegemónico se antepone a la capacidad de tomar medidas urgentes para reducir estas emisiones de gases contaminantes. Allí no se puede hacer nada, no puede haber un mandato más allá de la declaración puntual. Yo siento que el dolor de esos migrantes, muchos que mueren en el trayecto, es cada día más agudo. Lo vemos en la frontera entre México y Estados Unidos y lo vemos en el Mediterráneo. Ese es un cuadro que se va a agravar. ¿Por qué no tomar un liderazgo mediático más fuerte? Yo sé que se subestima o se trata con cierta diferencia a los medios convencionales, pero no importa robarse, como se dice en la noticia del día, si es un tema importante. La Iglesia podría hacer más, o cuál es la reflexión, porque yo siento que la clase política global no da la talla. Sí, yo estoy convencido que lo que está pasando hoy le pasó también a Jesús. En el tiempo de Jesús habían imperios. El imperio romano había tomado el territorio israelí. Es decir, los imperios, aquellos que se creen dueños de la vida y de las personas y del territorio. Entonces, el Papa Francisco, como también los anteriores, lo que pasa es que el Papa Francisco, a diferencia de los antiguos papas, la Laudato Si es un solo tema. Casa común. Fratelli tutti, hermanos todos, un solo tema. Entonces, por eso yo digo que el Papa Francisco tiene más visibilidad, porque yo lo digo por experiencia. Yo he estado en Huancayo. En el 2004 yo llegué como arzobispo, me encontré 20 años y he estado con la ciudad de Loroya, con un concepto mundial de que era una de las 5 ciudades más contaminadas del mundo por una fundición polimetálica, y ahí fue una guerra campal, podríamos decir, con amenazas de muerte, etcétera, etcétera. Ahora, ¿ahí qué pasaba? Como pasa hoy en el mundo, es el dinero.
el Dios dinero, el Dios que, con minúsculas, que manda. Esta actitud, yo diría, soberbia, ¿no?, de China, que diga que hasta el 2030 no sé si vamos a llegar. Esperen. A no ser que llegue algo que deseamos para China y haga una reacción. Pero el tema de fondo, que la religión, en este caso la figura del Papa Francisco, que nadie niega que es un líder mundial, porque él fue hace unos años al Congreso de Estados Unidos, recordaremos que el presidente del Congreso, al escuchar al Papa, comenzó a llorar, y eso se vio en televisión, y renunció. Renunció, sí. Esto significa mucho. Claro, es una persona, pero indica el liderazgo que tiene. Es un Papa que se la juega, ¿no?, y que es consciente que sus limitaciones físicas, ¿no?, pero su lucidez mental y su amor a Cristo y a la Iglesia y a la humanidad nos hacen pensar que es otro Cristo. Porque aquel que defiende la verdad es amenazado. Y es amenazado y criticado dentro, lamentablemente, de nuestra Iglesia Católica y también de fuera y de los gobiernos. Monseñor, lo que usted nos está diciendo, si entiendo bien, es que sí, que la Iglesia Católica, digamos, de la mano con otras confesiones importantes en el mundo, tiene la tarea y la responsabilidad de tomar liderazgo en este tema también. El Papa Francisco lo está haciendo, pero creo que la pregunta de Pedro es, ¿y podríamos hacer un poquito más? Porque ya está, vamos a pasar los 2 grados de temperatura media. Ya usted ha referido que los efectos del cambio son evidentes. Acaba de haber un tornado, un huracán monstruoso en el Caribe. Está comenzando la temporada de huracanes y el primero que se vino ya fue de categoría 5, destructivo. Entonces, ¿podemos hacer un poquito más? Sí. ¿Cómo estamos trabajando en ese sentido, Monseñor? Le agradezco mucho la pregunta, Jorge, porque casualmente este es el tema. ¿Qué podemos hacer más? ¿Ya? Una cosa es las propuestas y otra cosa es pasar a la acción. Lógicamente, no podemos dejarle a los políticos, a los gobernantes, las decisiones, porque sabemos que no son libres para tomar decisiones, sino que es la ley del mercado o el dinero el que influye. Por eso renuncia, pues. Cuando hacen conciencia, renuncian. Así es. Obviamente. Así es. Entonces, ¿qué hacer? Y aquí hay algo que yo puedo hablar de la Iglesia Católica. Yo estoy participando en el sínodo sobre la sinodalidad que el Papa Francisco ha convocado en Roma. La primera sesión fue en octubre del año pasado. Este octubre será la segunda y última sesión. ¿Y qué es lo esencial? Es hacer despertar a todos los católicos. El católico no de nombre, sino de bautizados. Bautizados. Hay bautizados que se dicen católicos, pero que están indiferentes ante el cambio climático, ante la injusticia social, ante la corrupción y ante todos los signos de muerte que estamos viviendo hoy en el Perú y en el mundo, ¿no? Entonces, a todos los católicos bautizados en la Iglesia tenemos que decirle, y eso es lo que está intentando este sínodo, y yo estoy seguro que en octubre va a salir un documento muy importante que va a ser aprobado por el Papa y también con una exhortación para decirnos esto mismo. Tenemos que hacer algo más. No podemos esperar ni de los padres de la patria, en el caso del Congreso de la República,
ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder judicial, pero sí de cada uno de los peruanos y peruanas que se digan católicos, y tenemos que despertar a una conciencia social, ambiental, porque, como dice el Papa Francisco, no hay dos crisis, una social y otra ambiental, una sola crisis socioambiental. Están imbricadas. Entonces, esa es la misión de despertar, y estamos clamando a que los católicos, que se dicen católicos bautizados, despierten a esta conciencia socioambiental desde el Evangelio de Jesús. Monseñor, vamos a hablar un poquito de la Amazonía. Me encanta que hablemos de la Amazonía, porque por fin ahora llegamos. Sí. Los pueblos indígenas le llaman al Papa el abuelo, o los pueblos originarios. Sí. Y han destacado el hecho de que el abuelo se preocupe por ellos. Pero el perfil, empezando con el caso de la Amazonía peruana, que es la cabecera de playa, la cabecera donde está el origen de los principales ríos amazónicos, perdemos 150.000 hectáreas de bosques primarios por año. Hay asesinato de importantes defensores ambientales, muchos de ellos indígenas, nativos. Estamos frente a una deforestación que nadie puede detener, incluso una ley que reforma un régimen de forestal, pero que nunca caminó, porque hay una brecha entre la ley y la realidad, porque son miles de personas las que han buscado oportunidades en la selva amazónica, y el Perú es experto en no cumplir las leyes. Eso lo vemos cuando luego vemos las famosas adecuaciones, y así como se ha fracasado en minería, porque estos programas de darle oportunidad a los actores a que puedan reinsertarse no han logrado el propósito, y también tenemos ahí una amenaza muy grave en la minería ilegal hoy, porque el oro tiene un precio tan alto que se ha vuelto muy tentador, y cada vez hay más gente, y ya no solamente de los barrios pobres. Ahora las cerca de 2.000 plantas de acopio de este oro de origen ilegal tiene actores en Lima, tiene actores en Suiza, ya es un mercado internacional, un comercio que no paga impuestos, que provoca trata de personas y que está dañando nuestra Amazonía. La pregunta es, ¿qué hacer para una acción más eficaz? Porque yo no creo que falten tratados, yo no creo que falten compromisos en el papel en blanco y negro. Incluso hoy, a diferencia de hace 4 décadas, tenemos hoy ya la tecnología satelital que nos permite monitorear el movimiento de una pelota de fútbol en cada metro cuadrado del territorio nacional. Para eso solamente necesitamos preparar a los jóvenes en la lectura de fotos satelitales, y cuando hay nubosidad tener drones, pero puede tener un control que le da la maravilla de que al satélite nadie le rompe la mano, nadie puede cambiarle la verdad de lo que se ve. Entonces usted le puede exigir al fiscal, al policía, al funcionario de OEFA, al funcionario de OSINFOR, al funcionario de la institución pública que corresponda: oiga, acá tenemos la evidencia de que han salido cuántos camiones con este producto, ¿estos camiones están siendo controlados o no? Entonces, aquí hay un problema esencial de valores, hay un problema esencial de no cumplir con la razón de ser del Estado. Eso, ¿cómo lo enfrentamos? Sí. Históricamente, en la Amazonía, y la Iglesia ha estado presente desde el siglo XVI, desde el comienzo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la Amazonía, no estamos hablando de ahora, ¿no? Sino de la preocupación de la Iglesia de la vida y el entorno natural. La belleza de la creación está ahí.
y la riqueza que hay también natural, ¿no? Entonces, para mí es muy importante indicar que es un bioma amazónico, es un ecosistema vivo, no tiene fronteras. Las fronteras las hemos creado los hombres hace 220 años, 203 años en el caso nuestro, pero no tiene fronteras. ¿Qué hacer? La Iglesia también se ha hecho esta pregunta hace ya tiempo, porque constataba el asesinato de los defensores ambientales, constataba el avance, yo diría, de la deforestación de la Amazonía, de los recursos naturales, de la minería ilegal. Para nosotros, Madre de Dios, por ejemplo, cómo están los ríos amazónicos. Es decir, eso está ahí. Ahora, la responsabilidad de la Iglesia era qué hacer y qué hemos hecho. Desde el 2014 tenemos una red eclesial pan-amazónica. 130 obispos, ¿no? Somos 130 obispos, 105 jurisdicciones eclesiásticas en los 7,5 millones de kilómetros cuadrados que tiene la Amazonía. Y el río Amazonas, la madre de todos los ríos, la mayor despensa de agua dulce en el mundo, comienza en Apacheta, en Arequipa. Los arequipeños estarán muy felices de ver cómo el río Amazonas comienza ahí como un pequeño riachuelo y son más de 1.800 afluentes tributarios, los principales. Ahora, eso es la parte natural, como cuenca, pero las poblaciones indígenas son realmente, como dice el Papa Francisco en Puerto Maldonado, les llamó los guardianes de la naturaleza. Dieron su vida por cuidar la naturaleza. Y ahí la pregunta es qué hacer también para que los gobiernos, los estados y la misma población pueda hacer algo. Estamos planteando la misma pregunta. Monseñor, la mayoría lo son, pero hay ya, he visto un documento de la Misión Católica de Cepagua, ya hay nativos que hacen explotación de oro porque han descubierto que con la venta de ese oro pueden mejorar la condición de vida. Sí, incluso en el nororiente, en la Amazonía peruana, en Santa María de Nieva, el río Cenepa, Condorcanqui, que yo he sido obispo ahí 2 años y medio y conozco. Yo hace 20 años las comunidades indígenas eran insobornables. Insobornables. En cambio ahora, lamentablemente, hay problemas. Ya han caído también en esta gravísima tentación. Monseñor, el año 95 yo recorrí el Bajo Urubamba y nunca me voy a olvidar que todavía había el trueque como mecanismo de intercambio. Las últimas veces lo único que se demanda es dinero y más dinero. Ya la relación entre la gran sociedad y el mundo nativo ha hecho que el mundo nativo pierda todo eso que usted menciona, que era tan importante. Esa ingenuidad o esa pureza de las poblaciones que realmente tenían esperanza, pero este mundo, este paradigma tecnocrático, como lo llama el Papa Francisco, es muy erosivo. Erosiona las estructuras más básicas de las culturas y de las personas. Correcto, monseñor. Quisiera hacerle una propuesta, en el sentido de un poquito de perspectiva media imaginaria, pero que es lo que tenemos. ¿Podríamos darle a la Amazonía, y le pongo un ejemplo concreto, vamos a ver, podríamos darle a la Amazonía, reconocerle a la Amazonía, hacer un esfuerzo multisectorial, nacional, para reconocerle a la Amazonía un estatus internacional especial, con autonomía administrativa
y legislativa, una autonomía relativa, como en España, que son las autonomías, etc. O sea, una autonomía relativa pero real, que le dé a las provincias, a los estados, como Brasil son una federación de estados, que le dé una cierta autonomía administrativa y legislativa, normativa, para poder regular y para poder vivir en mayor armonía con el medio en el que están. Por ejemplo, le pongo este ejemplo. ¿Se podría usted imaginar como posible, factible, deseable que, por ejemplo, el gobierno regional de Loreto, Ucayali y Madre de Dios conecten políticas, conecten inversiones con el estado de Acre y el estado de Amazonas, que están colindando, y hagan ahí digamos, una realidad administrativa y política en el marco de una autonomía relativa para poder gobernarse en el bioma en el que viven y conocen muy bien? Cosa que los costeros, los costeños de Perú y de Brasil no conocen, y cuando lo conocen cuando se van de vacaciones a un resort. No es cierto, pero eso no es conocer pues nada. Entonces, ¿cómo lo ve, monseñor? ¿Lo considera factible, posible? ¿Han discutido esto? ¿Usted está viendo este tema? No a nivel de Perú, usted está gobernando, usted está presidiendo una organización de 7.5 millones de kilómetros cuadrados, 9 países. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, ese es el ideal, pero en la práctica es inviable. Explíquenos un poquito, qué lástima, pero explíquenos para poder entender. Es una lástima porque ¿cómo está la situación política del Perú? ¿Cómo está la situación política de Brasil? En este momento, pero antes Bolsonaro. Entonces, vamos a la práctica. Pero ese es ideal. Yo creo que hay que ir hacia eso, porque es un bioma. Por eso, además... Pero ya el convenio 169 de la OIT, en cierta forma, no todo, pero contiene la mayor parte de los argumentos de Jorge. El convenio 169 establece una suerte de reglas de juego, de respeto al hábitat de los pueblos indígenas y de condiciones muy rigurosas de consulta y de consentimiento a cualquier impacto exterior. Pero eso es en teoría, es un saludo a la bandera. Así de grave es la cosa. Totalmente. Hay poblaciones indígenas que han tenido que retirarse porque ha habido empresas apoyadas por los gobiernos que han entrado y han avasallado a las poblaciones indígenas. A mansalva. Eso básicamente en Brasil. En Brasil y también algo en el Perú, con algunos casos. Pero yo no quisiera entrar en esto, pero sí creo que es muy importante decir, así como hay una red eclesial panamazónica, y es una red de comunicación, pasa algo en la Amazonía brasileña, en cualquier parte, y todos estamos enterados. También ahora, desde hace 4 años, tenemos una conferencia eclesial de la Amazonía. Yo estoy de presidente con la salvedad que es eclesial, no es episcopal. Todos somos iglesia. No, todos somos iglesia, pero hasta ahora era conferencia episcopal. En cambio, esta conferencia eclesial de la Amazonía es la primera en la historia de la iglesia. Larga vida. La primera. Uh-huh. Y esta primera indica, en la presidencia de la SEAMA hay una indígena del pueblo de Sarayacu en la Amazonía ecuatoriana, de Ecuador, ecuatoriana. Hay una vicepresidenta religiosa que es de un pueblo originario de Brasil. Hay un sacerdote de Brasil. Hay un laico de Ecuador y estoy yo como presidente. Somos 5 que estamos liderando esta primera conferencia eclesial. ¿Qué es lo que queremos? Queremos ser una iglesia servidora de la Amazonía. Y ahí entra la propuesta que usted hacía,
Jorge, que me parece bien, pero esto en la práctica lo veo muy inmediatamente imposible por todas las divergencias políticas que puede haber, porque sin duda alguna el bioma amazónico no es solamente un bien para nosotros, es un bien para la humanidad. Hace 2 años estuve en la ONU, en Nueva York, y una persona muy comprometida con la iglesia, que está en un alto cargo, un peruano, me dice, cardenal, hay empresarios de alta situación que están muy interesados en la Amazonía. Y yo me preocupé. ¿Por qué están interesados en la Amazonía? No se preocupe. Eso es un peligro. Porque se dan cuenta que destruir la Amazonía es destruir la humanidad. En este momento, el 18% de la Amazonía, del bosque tropical, es irreversible. Es una purma. Es irreversible. Hay palmas aceiteras, etcétera, etcétera. Es irreversible. Hay daños, yo diría, gravísimos, como el caso de Madre de Dios, por la explotación del oro. Y yo me pregunto, con todo el desarrollo tecnológico y digital, ¿no puede haber como la SUNAT se entere cuál es el oro legal y cuál es el oro ilegal? Y la pregunta es, ¿por qué no toman decisiones? Lógicamente, a mí me dijeron, ¿por qué la iglesia no denuncia? Pero no lo sabe. Entonces volvemos a decir que el Dios dinero está afectando. Y por último decirles que en toda la Amazonía, la cuenca amazónica, 7,5 millones de kilómetros cuadrados, el 63% es territorio brasileño, hay menos población de pueblos originarios que en los otros 8 países. ¿Por qué? Por la históricamente y de manera sistemática la destrucción de los pueblos originarios. Los bandeirantes. Bandeirantes, en el caso nuestro, en el Perú, con toda la parte de los caucheros. Los caucheros, terrible. Terrible, que hizo que el Papa Pío XII, en 1907, dirigiera una encíclica muy breve reclamando la dignidad de los pueblos originarios. A propósito de eso, monseñor, voy a hacer una pregunta que puede parecer incómoda, pero no puedo dejar de hacerlo porque Perú es uno de los 5 países donde todavía hay presencia de las llamadas poblaciones no contactadas, presencia del ser humano, donde según nuestras categorías culturales hay personas viviendo la edad de piedra, pero según las tendencias de los derechos humanos y Naciones Unidas, tenemos que protegerlos, tenemos que cautelarlos como una suerte de domo, este cristal que encapsula el espacio donde se desarrolla, evitando el contacto con la gran sociedad. Mi pregunta es Camisea. Camisea tuvo una gran oportunidad en la reserva territorial de los Nahuatl Huapacori. La empresa privada o el consorcio privado constituyó un fideicomiso, un fondo. Ese fondo se demoró mucho en ser aprovechado. Finalmente el Estado pensó y le dio la decisión de administración a los dominicos, que han sido una misión o una congregación que tiene siglos de trato con pueblos indígenas. Pero mi pregunta es, ha sido tan fuerte la presencia del Estado que con cada proyecto de inversión trae comerciantes, trae enfermedades, el sistema inmunológico de estas personas es muy diferente al del que habita en la ciudad. Se dice que murieron 900 personas cuando se exploró Camisea entre los años 80 y 85, 86. Estamos hablando con un simple resfriado, que para nosotros es una cosa benigna. Mi preocupación es, ya no se ha logrado
construir ese domo, sino más bien estos nahua ahora están incluso en planilla de la contratista o la subcontratista. Es cada vez más difícil ver que estas poblaciones no contactadas puedan defenderse. Es como que el Perú que quiso, que lo intentó, que puso las condiciones jurídicas para proteger a estas personas, no lo ha logrado. Y el Estado, con un presupuesto modesto, es verdad, le dio la tarea a una parte de la Iglesia, pero no ha habido una responsabilidad común mayor. Lo cierto es que están en peligro los pueblos no contactados. No se está cumpliendo con el mandato del domo. Y esto, que puede ser un valor para el Perú muy preciado, mostrar al mundo que todavía hay personas en este hábitat, me lleva a preguntar cómo interactuamos con estos seres humanos. Como dicen los antropólogos contemporáneos, tiene que ser algo de mínimo contacto y ayudarlos, pero ayudarlos de una manera indirecta, pero sin mostrarles la fuerza de la sociedad dominante que incluye nuestros valores religiosos. Eso no es un contrasentido a lo que aprendí desde niño en la formación de un colegio católico, la evangelización. Me preocupa cuál es la visión moderna de cómo interactuar con esos seres humanos que son hijos de Dios y que merecen toda la protección que los tratados consagran, pero que en la práctica no está ocurriendo. Sí, y yo puedo, por la experiencia que tengo, hablar de un antes y un después. Antes eran misioneros, entre comillas, que evangelizaban y allí hay unas luces y sombras que imponían una cultura, ¿no? Y esto ha sido el año 80, que hace referencia a Camisea, todavía estaba esa visión. Y yo he conocido jesuitas que trabajaban en el nororiente, en ese 80, 90, que ellos decían no debe entrar la civilización a los pueblos originarios, ni televisión, ni radio, ni nada. Pero era imposible porque la carretera tenía que avanzar y la educación, etcétera, etcétera. Pero las poblaciones no contactadas, eso sí es real. De vez en cuando aparecen, sobre todo en Madre de Dios, y yo tengo un hermano obispo español muy bueno, David Martínez, es el obispo de Puerto Maldonado, que él ha estado cerca de los pueblos no contactados. Cerca. Y dentro también de la comunidad. Pero tiene que seguir todo un protocolo. Asegurar de que ellos acepten que no va un cura, un sacerdote, sino es un hermano, un amigo. Y eso tuvo que pasar más tiempo. Ahora, estas poblaciones no contactadas son las que más están sufriendo. ¿Por qué? Porque este avance de la explotación de los recursos obligan a migrar a estas poblaciones no contactadas, a irse más al fondo. Es decir, no solamente hay migrantes a la ciudad, sino ellos son migrantes porque dejan su entorno. En su propio bioma. En su propio bioma, ancestralmente. Entonces, ahí hay todo un problema. Hay una ley de los PIAF, que le llaman, poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. Que es una metáfora media rara. Claro, es voluntario porque viven ahí. Exacto. Y no quieren estar en contacto con el medio ambiente. No quieren o no deben por razones de proteger su salud. Exacto. También. Pero a veces se ven obligados a salir en alguna oportunidad, me contaba este obispo de Puerto Maldonado, porque claro, con toda el agua contaminada, con los problemas que tenían, ya habían enfermedades que no podían ellos manejar.
Monseñor, a ver, me siento un poco preocupado, un poco, Comparto esa preocupación. sí, un poco desilusionado. Somos perfectamente conscientes que si destruimos la Amazonía vamos a destruir el planeta. Y vamos a empobrecer la calidad de vida de todo el género humano a niveles, digamos, de alto impacto. Va a ser una desgracia monumental. A ver, si en el marco de este espíritu tecnocrático que nos invade, que ya nos invadió y se apoderó del planeta, ¿usted se puede imaginar en la Amazonía peruana una actividad minera del oro o de las tierras raras? Ojo, ahora se están descubriendo yacimientos de tierras raras muy valiosas, cada día más valiosas en la medida en que vamos intentando y avanzando en el cambio de la matriz energética mundial. ¿Usted se imagina una minería sostenible? ¿Cómo se imaginaría usted una minería del oro o de las tierras raras o del petróleo, una extractiva, hidrocarburos, sostenible en Amazonía? ¿O usted nos recomienda pensar en más bien abrir una moratoria de esas actividades en la Amazonía hasta ordenar la casa y pensar un poquito mejor las cosas? Conversemos un poco de eso, Monseñor. Sí. Creo que es sustancial. Sí, yo estoy convencido que la minería sostenible se está dando en algunos aspectos en el mundo. Yo he visto Alemania, por ejemplo, cómo han cambiado su política minera, ¿no? Minería de carbón que había antes, la han transformado, etcétera, etcétera. O sea, yo estoy convencido que la minería es una actividad que creo que es necesaria para el desarrollo. Ese es el principio, ¿no? Ahora, para que sea sostenible, tiene que darse algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo. Lugar, en la Amazonía, en este momento, hay muchos deterioros de la naturaleza. Yo, por ejemplo, voy a ir dentro de 8 días, 10 días a Madre de Dios con una empresa que tiene una reserva y que me han invitado porque vienen de la Universidad de Columbia de Estados Unidos para hacer una visita muy corta de 48 horas para ver los avances de un proyecto de recuperación de la Amazonía y que cuenta con los pueblos originarios. Es decir, no todo es negativo. Y por eso me han invitado como presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía para ver cómo es esto, juntamente con el obispo de la zona. El tiempo es muy, muy cruel y yo me quedaría conversando con usted el día entero, Monseñor, pero quisiera hacerle esta pregunta puntual. Loreto ha vuelto a ser el departamento más pobre del Perú. Lo había dejado de ser, pero los datos últimos están mostrando que la desnutrición, la anemia, el abandono en Loreto es crítico. Pero yo he sido un seguidor de las maneras de trabajar un plan concertado de desarrollo sostenible de la Amazonía y he encontrado que hay una dicotomía muy fuerte. La población de Iquitos reclama una carretera, la población de Iquitos reclama una línea de transmisión, que es otra carretera pero de torres eléctricas, que venga desde Moyobamba hasta Iquitos. Pero todo el mundo indígena, el mundo nativo, las organizaciones ambientales dicen eso sería un desastre para la selva peruana. ¿Por qué? Porque el afectar 650 kilómetros de bosque primario y en pasar por encima de todos los pueblos indígenas que se encuentran en la zona, cuando hoy existen tecnologías que pueden darle calidad de vida a los pobladores de Iquitos sin necesidad de tener que impactar en esa biodiversidad. Pero he tratado de buscar que haya aceptación en la población de Iquitos
a estas nuevas posibles soluciones, pero es tan fuerte el descrédito de la cosa pública en el Perú, la desconfianza en los políticos, que se aferran a esta idea y en el fondo entre miembros de una misma región hay esa lucha intestinal. El horizonte, el planteamiento de las organizaciones indígenas y los pobladores rurales es muy diferente a la ciudad de Iquitos. ¿Cómo resolver esa tremenda disyuntiva? Porque si se da rienda suelta al populismo, se van a hacer esas dos obras de infraestructura y vamos a tener un impacto nunca antes visto en las proporciones que sería en este caso hacer que Iquitos, que es selva baja, forme parte de la conectividad en los métodos convencionales, no más avanzados, sino más del siglo XX. El impacto sería ya irreversible. ¿Qué hacer para esa dicotomía tan fuerte que hoy está latente en el Congreso de la República? Sí, yo ahí sí me remito a un especialista. Yo conozco a un jesuita, el padre Fernando Roca, que es profesor de la Pontificia Universidad Católica, que él le explicó al Papa Francisco hace menos de un mes, porque él es asesor de la presidencia de la SEAMA, de la Conferencia Eclesial, el tema de la conectividad en la Amazonía. Entonces yo dejo este tema para que en alguna oportunidad lo inviten a él, ¿no? Porque él es un experto en la cuestión amazónica, pueblos originarios, y creo que él podría dar una respuesta más adecuada a esto. Lo conocemos al padre Fernando Roca y lo vamos a invitar. Y para hablar de este tema tan grave que está indicando Pedro. Monseñor, se nos acaba el tiempo, pero todavía tenemos unos pocos minutitos para invitarlo a que haga usted una última reflexión. Todo este medio desastre y estas amenazas sobre el bioma amazónico tienen 50 explicaciones, de acuerdo, pero al final del día estamos hablando de una pobreza espiritual. Expresa la pobreza espiritual de las actuales generaciones, de los gobernantes, de los líderes de las empresas. Estas personas somos así, lamentablemente. Hay un deterioro en la espiritualidad del mundo y estamos pues enfocados en el dinero, estamos enfocados en la inmediatez del mañana y del hoy, y nos estamos olvidando de lo importante. ¿Qué nos podría usted decir, Monseñor? Es una pregunta difícil, quizá muy larga, pero apelo a su espontaneidad y a su enorme experiencia. ¿Qué podemos hacer para reaccionar desde adentro y poder sacar lo que no queremos sacar? Y esas energías renovadoras, vivificantes, que todos los seres humanos tenemos, pero que están como dormidas, apocadas, medio destruidas por la cultura en la que vivimos. Por favor, Monseñor. Sí. Lo primero que creo que es muy importante es agradecerles a ustedes por el tema y por el programa Integrando al Perú. Esto es lo que queremos, integrar. Pero para que haya integración en el Perú tiene que haber un desarrollo también integral de todas las personas, de todas, costa, sierra y selva, ¿no? Y de toda persona humana. Entonces, este desarrollo integral abarca todo, porque somos cuerpo y espíritu, ¿no? Lo segundo que me parece muy importante, como una reflexión que saco, es que la maldad desde el principio ha estado presente en la humanidad. La maldad no es un invento del siglo XXI, no es un invento del Perú, eso está desde el principio.
y está encarnado con una persona que le llamamos, como queramos llamarle, Lucifer, demonio, ¿no? Pero es el mal y se encarna en personas y también en cada uno de nosotros en algún aspecto. Pero también hay otra fuerza irresistible que es el amor, y el amor que es la verdad. Entonces hay una lucha constante. Entonces, en ese aspecto, desde la fe, sabemos que aparentemente el mal triunfa, pero dura 3 días, porque la muerte de Jesús es vencida por la resurrección. Ya creo que están. Entonces, eso es lo más importante. En la resurrección de Cristo ha vencido el mal. Pero tenemos que pasar por tiempos muy difíciles, pero sabemos que detrás de la muerte hay vida. Lo espiritual tiene que ver con eso de que Dios es peruano y en medio de la crisis y el caos aparecen propuestas y una luz al final del túnel. Así es. Esta dicotomía de que políticamente estamos en un caos total, pero económicamente hay cierta actividad, hay ciertos indicadores de progreso, hay señales de que el Perú es visto en el mundo con mucho interés. La pregunta, porque no es fácil ubicar la fuerza espiritual, no es fácil priorizar el espíritu. ¿Cómo logramos, y esa es la última pregunta, Monseñor, logramos que los políticos puedan dejar rienda suelta a esa fuerza interior? Imposible, ¿no? Bueno, no. Ustedes son políticos. Yo soy político. Manera, sí. Todos somos políticos. ¿Qué significa política? Es buscar el bien común. Y en la democracia es el poder del pueblo, de la sociedad. A veces le dejamos a los políticos, entre comillas, hacer lo que quieren, ¿no? Que buscan su propio interés. Pero yo quisiera terminar con 2 textos bíblicos que me parecen a mí muy importantes en este momento. El cambio climático, la deforestación de la Amazonía, los asesinatos de los defensores ambientales. Hay personas que están lucrando con la vida de otros, las guerras, Ucrania, Rusia, Israel, el poderío de los grandes imperios, China, etcétera, en todo esto. ¿Qué dice San Pablo? San Pablo dice, no te dejes vencer por el mal. No te dejes vencer por el mal. Vence el mal a fuerza de hacer el bien. San Pablo es muy claro en esto. Es decir, no debemos bajar la guardia. Y no bajar la guardia porque tenemos esperanza. Yo me admira cómo los pueblos más humildes, cuando yo estaba en Arzobispado de Huancayo, iba a las poblaciones más alejadas, habían abuelos que tenían a sus nietos porque sus hijos habían salido fuera del Perú y que regresaban 6 meses después, trabajando la tierra, cuidando a los niños y alegres. Esperanza, la resiliencia del peruano, de la peruana, es encomiable, sobre todo de las mujeres, las que venden sus chocolatitos en la noche. En fin. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Pedro y yo, a nombre de Integrando Perú y de todas las personas que nos siguen semana a semana, le agradecemos muchísimo, sinceramente, una persona como usted, que se dé el tiempo de estar con todos nosotros para conversar de estas cosas importantes. Es usted siempre bienvenido a Integrando Perú y le damos las gracias por estar esta tarde con nosotros. Este es el capítulo 1 nada más de nuestro diálogo. Le pido por favor su compromiso para que completar el libro, que son varios capítulos. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho esta cordial invitación
y esta conversación porque tenemos que soñar juntos. Cuando uno sueña junto por grandes ideales, eso comienza a hacerse realidad. Cuando uno sueña solo, en sueño se queda. Y no bajemos la guardia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Igualmente a ustedes. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.